señor juez, con su venia. Primero voy a oralizar la excepción por, en este caso, mi patrocinado, el señor Marbito Villanela, señor juez. Al amparo del principio constitucional de legalidad penal y asimismo de conformidad con el artículo 6, el artículo 350 de nuestro Código Procesal Penal, hemos deducido, señor juez, una excepción de improcedencia de acción a favor del señor Marbito Villanela respecto a la imputación formulada en su contra por la supuesta comisión del delito de organización criminal. De entrada, señor juez, la tesis de la defensa es que los hechos, tal cual narrados en la acusación fiscal, no son subsumibles jurídicamente dentro del hecho objeto de acusación, como es el delito de organización criminal. Dentro de la configuración típica de estos delitos, señor juez, tanto del delito de asociación ilícita y organización criminal, existen dos elementos esenciales que explican su finalidad o la esencia de estos delitos, como delitos de enriquecimiento. Esto es el fin delictivo y el fin lucrativo. No voy a entrar a citar la numerosa jurisprudencia que existe al respecto, señor juez, ni tampoco voy a citar doctrina, puesto que ya su despacho, como en anteriores sesiones, me ha indicado, conoce muy bien el derecho y sobre todo la jurisprudencia, pero permítame hacer pequeñas anotaciones, solo un tanto para contextualizar mi exposición, señor juez. No va a pasar de 2-3 minutos. En función a para empezar, señor juez, el delito de organización criminal y o asociación ilícita es un delito de enriquecimiento. Y en función de ello es que se constituye la agrupación criminal, señor juez, y capta a sus miembros quienes se adhieren o se incorporan a dicha organización criminal, cuya finalidad principal, es decir, fin delictivo, está destinada a cometer delitos, y como medio y como modalidad finalista es justamente obtener un fin lucrativo. Ya el acuerdo plenario 4/2006, señor juez, ha establecido pues de que este tipo de delitos opera desde que se busca una finalidad ya inicialmente delictiva. Es por ello, señor juez, que el profesor Víctor Prado Saldiarraga, en su libro Criminalidad Organizada, editorial IDEMSA, establece, y haciendo una explicación, ¿no?, de este acuerdo plenario y sobre todo una explicación del 317, establece de que para hacer un análisis hay que tener en cuenta el elemento esencial de esta configuración del delito desde un aspecto del denominado fin lucrativo. Y él decía en este libro de que esta finalidad, señor juez, se da sobre todo en organizaciones criminales o asociaciones ilícitas porque son pues estructuras empresariales que van a procurar obtener grandes ganancias económicas en el más corto plazo. En ese orden de ideas, señor juez, como le vuelvo a reiterar, sin ingresar a ninguna cita jurisprudencial que su despacho ya conoce muy bien, podemos estructurar, un itinerario o secuencia de las conductas vinculadas a la configuración de una organización criminal. Es decir, primero se constituye la agrupación criminal y desde su origen tiene el propósito de cometer delitos. Por eso, en el presente caso, señor juez, la creación de una organización con fines políticos, como es el caso de Fuerza 2011 o Fuerza Popular, no, desde un inicio no estaría establecido dentro de este propósito que tiene toda organización criminal, que desde su origen tiene pues
la finalidad de cometer delitos. Luego de haber establecido esta finalidad delictiva, señor juez, tiene dentro de su componente la ejecución de actividades criminales. ¿Y por qué se ejecutan estas actividades criminales, señor juez? Porque esa es la lógica del 317, según el profesor Prado Saldiarriaga, es porque justamente se van a obtener beneficios patrimoniales indebidos. O sea, esa es la razón de constituir este tipo de agrupaciones. Entonces, señor juez, debe quedar claramente establecido que las actividades delictivas se cometen para obtener tales beneficios y no, como vamos a ver más adelante, como postula la Fiscalía en este caso, para ocultar o disimular el origen aparentemente ilícito de las donaciones que habrían realizado determinados empresarios nacionales al partido político Fuerza Popular. Siguiendo esta línea de ideas, señor juez, entonces, en la acusación no existe esta lógica hablando en términos de imputación respecto al delito de organización criminal. Si analizamos la acusación, señor juez, vamos a apreciar que indica que mi patrocinado, es decir, el señor Marvito Villanela, habría sido miembro integrante de una organización criminal, esto es, en el seno mismo del partido Fuerza 2011, hoy Fuerza Popular. Y establece, pues, de que había integrado esta organización criminal con un grupo selecto de personas que tenían como finalidad la comisión de delitos graves y obtener un beneficio lucrativo. Eso es en términos generales o resumidos lo que dice la acusación fiscal. Sin embargo, como un dato también para análisis, señor juez, objetivamente, viendo la acusación, no se logra bien determinar o sobre todo individualizar, esta supuesta organización criminal. Incluso en el sentido de diferenciarla del contexto mismo del partido político Fuerza 2011 o Fuerza Popular, ni tampoco se explica, señor juez, en qué consistiría este supuesto fin lucrativo. Y por ende, el análisis debe partir desde ahí, señor juez. Como usted muy bien ya ha señalado en algunas decisiones, debemos analizar para una excepción de improcedencia de acción tal cual como se encuentra la acusación fiscal o en su oportunidad, por ejemplo, la disposición de formalización de investigación preparatoria sin agregar, sin quitar ninguna premisa fáctica. Como le decía, hay esta carencia, señor juez, de un dato objetivo que permita explicar detalladamente cuál sería esa diferencia en términos de subsunción normativa del delito de organización criminal imputado por la Fiscalía en el seno del partido Fuerza Popular o Fuerza 2011. Por el contrario, más bien, señor juez, esta defensa cree que, y sostiene así, al describir las supuestas conductas que le atribuye, por ejemplo, al señor Marvito Villanela, se evidencia que las mismas no logran subsumirse dentro de esta estructura típica, menos aún en un plano de un delito de organización criminal, porque no se ha establecido objetivamente el fin delictivo de esta supuesta organización criminal y menos aún el fin lucrativo. El representante del Ministerio Público, señor juez, menciona, por ejemplo, los aportes efectuados por empresarios nacionales, como por ejemplo el grupo Rasmus, sobre todo, que supuestamente este aporte, según propios términos de la acusación, habría servido para el financiamiento de la campaña del año 2011 y 2016. Pero luego, subsecuentemente, cuando se habla de una descripción fáctica
subsumible al delito de organización criminal desde la tesis, creemos nosotros, con todo el respeto que se merece la señorita fiscal, indebida. Se habla de labores de administración de los aportes, es decir, de estos aportes efectuados para el financiamiento de las campañas del año 2011 y 2016. Supuestamente, estas labores de administración fueron para, de alguna u otra manera, evitar conocer el origen de este dinero. Es decir, tratar de ocultar, ¿no?, según la tesis del Ministerio Público, de dónde habría procedido este dinero que sirvió, pues, para el financiamiento de las campañas presidenciales de los años 2011 y 2016. Esa situación o ese contexto, señor magistrado, creemos nosotros que no puede ser atribuible a un delito de organización criminal, porque un delito de organización criminal tiene, pues, como finalista, es decir, es el objetivo principal, ¿no? En este caso, la finalidad lucrativa. Más bien, cuando después observamos, señor juez, en la misma acusación fiscal, lo que describe en términos concretos es, en efecto, la existencia de un partido político. En un inicio, en el 2009, Fuerza 2011, pero luego cambia de denominación a Fuerza Popular. Y más allá del cuestionamiento que el fiscal hace en la acusación respecto a esta naturaleza lícita o ilícita de los aportes captados, lo real es que estos aportes terminan, señor magistrado, según la tesis, para financiar campañas presidenciales. Esta situación revela lo que sin duda alguna, aún en la hipótesis negada, señor juez, de que tuvieran una naturaleza ilícita, la finalidad del empleo de los mismos como fin final o como objetivo era obtener la presidencia de la República a través de un partido político, lo que sin duda alguna, señor juez, como volvemos a reiterar, no configura la ya explicada finalidad lucrativa propia de la estructura del tipo penal de organización criminal. Más bien sostenemos nosotros que esta finalidad o este fin teleológico que establece el Ministerio Público dentro del capítulo de organización criminal sería pues una finalidad política que no puede ser equiparable, como dice el profesor Prado Saldarriaga, a una finalidad patrimonial, económica. Dentro de la acusación, señor juez, nosotros vamos a citar un pequeño párrafo en la que la Fiscalía dice lo siguiente. Dice, en este caso, refiriéndose a mi patrocinado, en este caso, los acusados, Marvito Villanela, dentro de la organización criminal, tenían la finalidad de el lavado o blanqueo de los activos procedentes de las actividades criminales previas descritas en las circunstancias precedentes de la acusación, así como, y esto queremos resaltar, para alcanzar dicho objetivo se tuvo que buscar el logro de fines u objetivos mediatos, los cuales estaban definidos en alcanzar el poder político, así como la protección de sus miembros. Señor juez, con esta cita textual que hemos realizado a la acusación fiscal, nosotros hemos podido evidenciar con absoluta objetividad de que los hechos que describe el representante del Ministerio Público no se subsumen dentro de los linderos de la figura de la asociación ilícita o la organización criminal. Señala la Fiscalía en este párrafo que hemos citado que la supuesta agrupación criminal tendría como finalidad el lavado o blanqueo de activos, lo que es una afirmación, señor juez, que no se conduce con las exigencias típicas de los ilícitos mencionados, ya que la finalidad debe ser netamente lucrativa, es decir, entendida como una ganancia indebida, y la forma de obtenerla es a través de la comisión de delitos, como por ejemplo el lavado de activos.
estos delitos no son un fin en sí mismo, señor juez, como cree equivocadamente la Fiscalía entender, sino más bien son instrumentos o mecanismos para obtener el fin lucrativo, que esto es el enriquecimiento de la organización criminal. Sino que el fiscal también, señor magistrado, y esta idea también agregamos, establece de que una de las finalidades, tal cual como hemos leído, o una de las finalidades mediatas, objetivos mediatos, sería, señor magistrado, obtener o lograr la presidencia de la República. Ese sería el objetivo mediato. Nosotros creemos que acá hay una errónea interpretación, señor magistrado, del delito de organización criminal. En todo caso, no existe una lógica en la imputación que realiza la Fiscalía y lo que ha venido alegando en las sesiones anteriores, pues resulta un tanto irrazonable sostener que el objetivo mediato era conseguir la presidencia de la República para después lavar activos, cuando el propio relato fáctico del Ministerio Público, señor magistrado, se deduce que hay un orden cronológico, que primero dice se obtienen los aportes, según la Fiscalía, de origen ilícito, luego se ejecutan los supuestos actos de lavado para incluir dicho origen, y todo ello, señor magistrado, se realiza ex ante a pretender alcanzar la presidencia de la República, no como dice la Fiscalía, que tendría como objetivo mediato, es decir, primero alcanzar el poder político, la protección de sus miembros y después, posteriormente, realizar las actividades propias del delito de lavado de activos. Y por ende debe ser analizado tal cual como está establecido la imputación fáctica del Ministerio Público. Por eso, señor magistrado, nosotros consideramos que los hechos atribuidos a mi patrocinado no configuran, pues, el delito de asociación ilícita y organización criminal, al apreciarse, entre otros, la carencia de los elementos típicos constituidos por la finalidad delictiva y la finalidad lucrativa. En ese sentido, solicitamos, señor magistrado, pues, que se declare fundada nuestra excepción de improcedencia de acción y, en consecuencia, se sobresea definitivamente la causa en contra de este delito imputado a Marvito Villanela. Eso sería de mi parte, señor magistrado. Muchas gracias por el tiempo.